Un murciélago que le dio una segunda vida a un hombre. En las afueras de un pequeño pueblo en Texas, a finales de la primavera de 2010, un hombre llamado Thomas regresaba a casa después de su turno nocturno. El aire helado lo obligaba a apresurarse, pero fue precisamente esa prisa la que lo llevó a un encuentro inesperado. En una vieja caja junto a su garaje, Thomas escuchó un suave chillido. Se agachó y vio a un diminuto murciélago, exhausto y que parecía estar a punto de abandonar este mundo. En lugar de pasar de largo, Thomas tomó con cuidado a la pequeña criatura y la envolvió en su toalla caliente. Durante varias semanas, toda la vida de Thomas giró en torno a este visitante nocturno. Llamó al murciélago Flick. Thomas investigó cuidadosamente qué podían comer los murciélagos, preparó leche con una pipeta y revisaba la temperatura del garaje todos los días para que Flick no pasara frío. Los veterinarios del Centro Local de Rehabilitación de Fauna Silvestre no le daban muchas esperanzas, pero Flick se fortalecía cada día más. Los vecinos miraban con asombro la afición de Thomas, pero nadie sabía que todo ese tiempo el hombre luchaba contra una fuerte depresión tras perder su trabajo. Cada mañana, para alimentar a Flick, se despertaba siendo una persona completamente diferente. Al cabo de un mes, Flick ya podía volar solo por la habitación. Thomas le construyó un refugio en miniatura para que el murciélago pudiera entrenar. Una noche, cuando Flick ya se había recuperado por completo, Thomas lo llevó al patio trasero y, abriendo las manos, permitió que la pequeña criatura alzara el vuelo. Pero lo más insólito ocurrió después. Thomas notó que no solo había cambiado su rutina diaria, sino que también había desaparecido el cansancio constante. Empezó a correr por las mañanas, a conversar con los vecinos e incluso encontró un nuevo trabajo como voluntario en un refugio de animales. La vida de Thomas parecía haber comenzado de nuevo tras conocer a Flick. Sin embargo, los sorprendentes cambios provocados por esta historia solo fueron el inicio de una cadena de acontecimientos increíbles. Porque el siguiente protagonista es una criatura que inspira mucho más temor que un murciélago. El rescate de un tiburón que cambió el destino de toda una familia. La historia de la que hablaremos a continuación ocurrió en el verano de 2015 en la costa de California. La familia Harris, John, su esposa Laura y sus dos hijos estaban de vacaciones en una casa junto al Océano Pacífico. Cada mañana John salía a pescar y un día notó un movimiento inusualmente grande en el agua cerca del muelle. Al mirar más de cerca vio un enorme tiburón que había quedado atrapado en una red de pesca. El pez apenas podía respirar y de su aleta manaba sangre. En lugar de asustarse, John corrió hacia el bote y llamó a Laura y a los niños. Laura dio la alarma en la playa, mientras John, armado con un cuchillo, se acercó nadando. Al principio, los niños lloraban de miedo, pero luego vieron cómo su padre, con mucho cuidado, liberaba las aletas de la depredadora cuchillada tras cuchillada. Cada vez que la red cedía, el tiburón se sacudía, pero John no se detenía. Todo el proceso tomó casi 40 minutos. Cuando el último lazo cedió, el enorme tiburón quedó en la superficie, sin moverse. Parecía que ya no iba a sobrevivir. Laura corrió hacia el agua y le salpicó la cara, mientras John, arriesgándose, empujó al pez de vuelta a las profundidades. De repente, el tiburón se estremeció y desapareció entre las olas. Al día siguiente, un reportero local llamó a su puerta tras escuchar sobre el incidente. La historia de los Harris se difundió rápidamente por los periódicos. La familia recibió numerosas cartas de desconocidos que les agradecían por su ejemplo de compasión. Pero el mayor cambio fue que John, quien siempre había sido una persona reservada, de repente se encontró en el centro de atención. Empezaron a invitarlo a reuniones para que contara sobre el rescate del tiburón y la importancia de proteger los océanos. Laura participaba en proyectos de voluntariado para limpiar playas y los niños se interesaron por la biología marina. Un mes después, los Harris fueron invitados a una excursión especial en un centro de investigación, donde los científicos mostraron a los niños cómo se puede rastrear el movimiento de los tiburones mediante etiquetas satelitales. Personas que antes temían incluso entrar al agua, ahora conversaban con John sobre las posibilidades de conservar la vida marina. Pero los cambios en la vida de esta familia no se detuvieron solo en ese incidente. Los cambios en su hogar se sentían en cada rincón. La familia se volvió más unida y la casa se llenó de sonrisas y una nueva energía. Sin embargo, el destino ya les preparaba a ellos y al siguiente protagonista de la historia un encuentro aún más inesperado, que solo podía ocurrir por pura casualidad, en un camino forestal abandonado, en lo profundo del bosque. Un héroe inesperado, un pequeño mapache y una nueva esperanza. Esa tarde, Leona regresaba en su vieja camioneta desde el pueblo vecino cuando los faros iluminaron una extraña silueta al borde del camino forestal. El vehículo frenó y Leona vio a un pequeño mapache, temblando de frío, apenas con vida. Al mirar a su alrededor, comprendió que no había ningún animal adulto cerca y que esa cría estaba condenada si ella se marchaba. Sin pensarlo, Leona tomó la chaqueta de esquí del asiento, envolvió rápidamente al pequeño en ella y se lo llevó a casa.
En casa, sobre la mesa de la cocina, extendió una manta e intentó alimentar al mapache con leche tibia usando un pequeño biberón. Los 2 primeros días en el apartamento se convirtieron en una lucha constante. La respiración del pequeño se volvía entrecortada, rechazaba la comida y por las noches, Leona se despertaba por sus débiles chillidos. Pero rendirse no estaba en sus planes. Llamó al pequeño bandido, y con cada semana él se fortalecía, aprendía a agarrar juguetes e incluso intentaba abrir las puertas del armario. Los vecinos se reían de la nueva mascota hasta que notaron que la sonrisa aparecía más seguido en el rostro de la mujer. Un día, mientras revisaba el radiador, Leona descubrió humo y percibió olor a quemado. Bandido empezó a hacer mucho ruido y a llamarla con su chillido cuando el cableado eléctrico comenzó a arder en la casa. Fue precisamente eso lo que salvó la casa de un incendio. Después del incidente, Leona se dio cuenta de que ya no sentía la soledad con la que había luchado durante los últimos años tras el divorcio. Desde entonces, cada mañana comenzaba con pequeñas sorpresas. Bandido escondía las llaves en los zapatos, paseaba por la casa montado en la aspiradora robot y recibía a las visitas con divertidos gruñidos. Y para la primavera, el mapache se había acostumbrado tanto a la casa que incluso los vecinos con sus hijos empezaron a venir de visita para jugar con él. Leona volvió a dedicarse a la creatividad y retomó su pasión favorita, la talla en madera, para la que hacía mucho tiempo no encontraba inspiración. La vida de la mujer cambió radicalmente en tan solo unos meses. El pequeño mapache no solo se convirtió en su salvador, sino que también trajo esperanza y alegría al hogar. Cuando las lluvias primaverales derritieron la nieve de los senderos del bosque, Leona salía cada vez más seguido a pasear con Bandit, donde les esperaban nuevos encuentros y sorpresas aún más inesperadas. Fue entonces, con la llegada de los días cálidos, cuando apareció en su vida una invitada que Leona no esperaba en absoluto, peluda, pero enigmática. Y pronto, ella revelaría un asombroso secreto justo en la vieja casa de la mujer. La gata que desveló el secreto en la casa de la rescatista recién instalada en el hogar de Leona. La gata apareció de manera completamente inesperada. Por la mañana, después de otra tormenta, la mujer encontró entre los arbustos mojados a una pequeña gata gris con una pata hinchada. Los vecinos no sabían de dónde había venido, pero Leona no dudó ni un minuto. Llevó a la invitada adentro, la envolvió en una camisa vieja y comenzó a curarle la herida. La gata reaccionó con calma, se acostumbró rápidamente a la casa y, al cabo de unos días, ya consideraba la cocina como su territorio. El mapache bandido observaba con sorpresa a la nueva dueña. A veces intentaba jugar con ella, pero la gata se mantenía cautelosa, especialmente por las noches, cuando la casa quedaba en silencio. Todo cambió por la noche, cuando Leona se despertó por un extraño y sordo golpe en la despensa bajo la escalera. La gata corrió hacia la puerta y empezó a arañarla con la pata, maullando fuerte. El mapache bandit se subió al armario y desde allí observaba con cautela cómo Leona abría la despensa. En ese mismo instante, la gata se metió dentro y desapareció en la oscuridad. La mujer encendió la linterna y vio que la gata se retorcía junto a la pared del fondo, en la base del suelo. Allí, entre viejas tablas y telarañas, Leona notó una pequeña rendija. De allí provenía un susurro apenas perceptible. Con la ayuda de un destornillador, Leona levantó una de las tablas. De la cavidad bajo el suelo cayeron sobres antiguos. Resultó que durante todo ese tiempo, bajo la casa se habían guardado varias decenas de cartas y un par de cajas inusuales, cuidadosamente atadas con cuerda. Entre ellas, Leona encontró cartas de su bisabuelo, fechadas a finales del siglo XIX, y antiguas monedas junto a una llave oxidada. En una de las cajas había una medalla con la que su bisabuelo fue condecorado por participar en la construcción del ferrocarril que atravesaba el estado. Durante varios días, Leona estuvo revisando los hallazgos y la gata se subía cada vez más a menudo a su regazo, como si observara su reacción. Con cada carta que abría, la mujer comprendía que antes ni siquiera sospechaba sobre los antiguos habitantes de esa casa. Llamó a una pariente en otro estado para compartir la noticia y ella le contó historias que Leona nunca había escuchado. El verdadero misterio fue una llave que encajaba en un viejo baúl del ático. Al abrirlo, Leona encontró fotografías antiguas, cucharas de plata grabadas y un diario desgastado con anotaciones sobre la vida de sus antepasados. Mientras tanto, la gata se había adaptado completamente a la casa y Bandit dejó de sentir celos de la nueva compañera. Amigos y vecinos venían a ver los hallazgos inusuales y a acariciar a la peluda detective. Y ahora, cada noche, Leona se quedaba en la veranda junto al mapache y la gata, leyendo el diario de su bisabuelo. Parecía que fue precisamente la aparición de esta enigmática invitada lo que ayudó a Leona a descubrir toda una capa de la historia familiar. Y la casa, que antes le parecía común, comenzó a susurrar con nuevas voces del pasado, pero aún le esperaban descubrimientos mucho más grandes. Un día, un verdadero gigante apareció en su terreno, al que logró salvar literalmente en el último momento. Un elefante, rescatado de la muerte, que devolvió la sonrisa.
Cuando llegó el caluroso verano a las afueras de un pequeño pueblo en el estado de Georgia, un invitado inusual se acercó a la casa de Leona. Un enorme elefante, exhausto, caminaba por el camino rural y su oreja estaba cortada y sangraba. Los vecinos notaron una sombra extraña cerca del granero y de inmediato dieron la voz de alarma. Leona llamó al servicio de rescate de animales salvajes, pero comprendió que la ayuda era necesaria de inmediato. Tomó una enorme olla con agua, reunió un balde de manzanas y se acercó con cuidado al gigante. El elefante respiraba con dificultad, pero permitió que la mujer le limpiara la herida con agua tibia y le diera de comer. En cuestión de minutos, los habitantes del lugar se reunieron junto a su patio. Alguien traía una manguera con agua, otros llevaban comida. Llamaron a un veterinario de la ciudad más cercana para que ayudara, pero llegó solo 3 horas después. Se supo que el elefante se llamaba Raja y que había escapado del maltrato de un circo ambulante que había pasado por la ciudad unos días antes. El veterinario trató los cortes profundos y le administró un sedante. Durante una semana, los habitantes del pueblo construyeron un refugio temporal en el patio de Leona. Cada día, Leona cuidaba de Raja, le llevaba cubos de agua, lo alimentaba con zanahorias y pasaba largas tardes a su lado. Al principio, el mapache Bandit y la gata se mantenían alejados del gigante, pero luego empezaron a salir a la terraza para observar sus movimientos lentos y cautelosos. Mientras se recaudaban fondos para trasladar a Raja a un refugio especializado, su historia se difundió por los medios locales. Personas de todo el distrito ofrecían su ayuda. Algunos enviaban donaciones, otros recolectaban frutas y hojas. Leona, que hasta hace poco evitaba el contacto con los demás, ahora recibía visitas e incluso ayudaba al veterinario a cuidar del elefante. Un día, cuando Raja levantó la trompa por primera vez y se cubrió de polvo junto al viejo roble, Leona soltó una carcajada. Todos los vecinos oyeron esa risa y alguien comentó que hacía mucho que no la veían tan feliz. 10 días después, llegó un camión desde Tennessee para trasladar a Raja a una gran reserva. La despedida fue difícil, el elefante no quería irse, y Leona incluso se echó a llorar mientras acariciaba su áspera piel. Justo antes de partir, Raja la rodeó con su trompa como si se despidiera a su manera. Tras la despedida, la casa de Leona volvió a llenarse de las risas infantiles de los vecinos y la propia mujer sintió una ligereza inusual. Unas semanas después recibió una carta de la reserva. Raja se recuperó rápidamente, volvió a relacionarse con otros elefantes y empezó a participar en excursiones abiertas para escuelas. Fue precisamente la llegada de este gigante lo que devolvió por completo la alegría a su vida. Y ahora Leona ya no podía imaginar sus días sin cuidar de nuevos y, a veces, inesperados amigos. Pero la historia no terminó ahí. Una mañana, junto a su portón apareció un perro, gracias al cual Leona pudo superar el mayor miedo de su vida. Una amiga, gracias a la cual una persona venció el miedo. El perro apareció de repente en una mañana lluviosa, cuando Leona se apresuraba a cerrar la puerta antes de la tormenta. De entre los arbustos salió un perro pequeño y gris, con una mancha blanca en el pecho. Ella miraba a la mujer con cautela, pero a pesar de su pelaje empapado, no intentó huir. Leona la llamó y le lanzó un trozo de salchicha, y luego se atrevió a acercarse. El perro temblaba de frío y parecía muy desnutrido. Ella llevó al perro a la casa, lo envolvió en una manta vieja y llenó un cuenco con agua. Durante los siguientes días, Leona no se separó de su nueva huésped, a la que llamó Sky. En los primeros días, Sky era casi imperceptible. Seguía silenciosamente a Leona de una habitación a otra, se tumbaba a sus pies y suspiraba cuando la lluvia golpeaba la ventana. Pero una noche, la casa se llenó de inquietud, tormenta, estruendo de truenos. Leona se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir cada vez más rápido. Desde niña, le tenía miedo a las tormentas, especialmente después de que un rayo cayera una vez en el cobertizo del vecino y se desatara un incendio. Leona intentó cerrar las cortinas, pero le temblaban las manos. Fue en ese momento cuando Sky se le acercó con cuidado, la empujó con el hocico y gimió suavemente. La perra se tumbó al lado y, como si sintiera el miedo de su dueña, no se apartó ni un solo paso. Ladraba a los truenos como si protegiera la casa de un enemigo invisible. Cuando la tormenta se intensificó, Sky se subió al regazo de Leona. Por primera vez, la mujer permitió que la perra estuviera tan cerca. El miedo habitual fue dando paso poco a poco a la calma, y con cada nuevo trueno, Leona se sorprendía de no sentir ya el pánico que siempre paralizaba sus movimientos. Con cada nuevo día, Sky se volvía más segura de sí misma. Recibía a Leona con alegría por la mañana, traía una vieja pelota del cobertizo, paseaba junto a la puerta sin correa y corría alegremente tras el mapache Bandit alrededor del parterre. Los animales se hicieron amigos rápidamente, e incluso la cautelosa gata ahora dormía junto a la perra, cerca de la cocina.
Un día, cuando las nubes volvieron a reunirse sobre el pueblo, Leona se dio cuenta con sorpresa de que, por primera vez en muchos años, no se escondía lejos de la ventana, sino que se servía tranquilamente una taza de té y observaba los relámpagos que escapaban de entre las nubes en compañía de su fiel amiga. Los vecinos notaron los cambios. Leona volvió a salir de la ciudad, participó en jornadas de limpieza comunitaria y un día incluso fue al refugio de perros abandonados junto con Sky para ayudar a otros animales a encontrar un hogar. La historia de la perra y su dueña se difundió rápidamente por toda la zona, y la gente empezó a llevar comida y juguetes a la casa para agradecer a Leona por cuidar de quienes necesitan un hogar y calor. Fue precisamente Sky quien ayudó a la mujer a superar un antiguo miedo y le enseñó a no temer enfrentarse incluso a las tormentas más fuertes de la vida. Pero esta historia no fue la última. Muy pronto, el aleteo de unas alas resonará en su casa y en la puerta aparecerá un nuevo héroe, capaz de recorrer miles de millas por aquellos que se han vuelto realmente importantes para él. El pingüino que recorrió miles de millas por la amistad. Cuando la mañana resultó especialmente brumosa, Leona fue la primera en notar en el patio a un invitado blanco y negro, un pingüino que avanzaba tercamente por la tierra húmeda directamente hacia su veranda. Los vecinos no podían creer lo que veían. El océano más cercano estaba a cientos de millas y nadie podía explicar cómo había logrado el ave marina llegar hasta un patio en Texas. Leona se acercó con cautela al desconocido y él se dejó caer cansadamente sobre la colorida alfombra junto a la puerta, emitiendo un débil y casi lastimero grito. Sky salió de inmediato a la veranda, olfateó y se sentó en silencio junto al desconocido, mientras el mapache, Bandit y el gato observaban lo que ocurría desde la ventana. Resultó que en el ala del pingüino había una delgada etiqueta de aluminio sujeta. El veterinario de la ciudad más cercana leyó en ella el número de un grupo de investigación de Sudamérica. Tras un par de llamadas, Leona descubrió una historia sorprendente. Este pingüino se llama Juan y hace muy poco, a principios de la primavera, desapareció de las costas de Brasil tras una fuerte tormenta. Las corrientes oceánicas lo arrastraron casi 1000 millas. Y durante todo ese tiempo, Juan recorrió distancias tanto por agua como por tierra, pasando por pueblos costeros, campos y carreteras, guiándose solo por el olfato y el instinto. El pingüino estaba exhausto, sus plumas se cubrían de polvo, pero confió en Leona de inmediato. Aceptó el pescado de sus manos, pasó la noche en una vieja manta junto al mapache y por la mañana rodaba entusiasmado por el césped mojado. Cada día el veterinario lo examinaba y por las tardes los niños del vecindario venían a ver cómo el invitado seguía solemnemente a Leona hasta el estanque, donde disfrutaba chapoteando en el agua fresca. Mientras el grupo de investigación preparaba el plan para devolver a Juan a casa, todo el pueblo recaudaba fondos para el transporte y ayudaba con el cuidado del ave. Leona escribía cartas a los científicos, enviaba fotografías e incluso organizó una pequeña fiesta en honor al héroe viajero. 2 semanas después, un equipo especial formado por varios oceanógrafos llegó en un todoterreno con un gran contenedor. La despedida fue emotiva. Juan hizo una reverencia, como si entendiera las palabras de agradecimiento, y emprendió el viaje de regreso a Sudamérica. Pasaron varios meses y de repente en el buzón de Leona apareció una carta del otro lado del continente. Los científicos escribieron que Juan había encontrado de nuevo su colonia y a pesar de todas las pruebas seguía siendo inusualmente cariñoso. Era el primero en acercarse a las personas y no temía a las cámaras. La historia del pingüino que recorrió miles de millas para regresar con sus amigos conmovió no solo los corazones de los habitantes de la aldea tejana, sino también a muchos que siguieron su viaje a través de fotografías y breves videos. Así, la casa de Leona se convirtió por un instante en un lugar de encuentro para todo el mundo, donde cada acción, incluso la más pequeña, podía cambiar no solo la vida de alguien, sino toda una cadena de destinos, unidos más fuertemente que el camino más largo.